la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla, tú por mí. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla, tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, tú eres mi Dios, te alabaré. Amén, te alabamos, Señor. Tú mereces la gloria y la honra, Padre. Y así, Señor amado, te presentamos estas ofrendas, Señor, los diezmos que han traído nuestros hermanos, Señor. Te pedimos, Señor, que recibas todo lo que han traído, Señor, y que sea de olor grato ante tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, sigue bendiciendo a tu pueblo, Señor. Los que no han traído también, Padre, bendícelos, Señor. Y que en el momento oportuno, Señor, puedan también traer, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento en esa bendición. Bienvenidos a todos en este domingo, aquí a Remanente Fiel. Sabemos que faltan algunos todavía, pero ya llegarán ahí más adelante, ¿verdad? Lo bueno es que usted está aquí y le damos la bienvenida. Y sigan llegando para el miércoles, para el viernes, los demás días de la semana que viene. Esperemos que sigan llegando, que algunos que se sientan mal pues ya puedan llegar para entonces. Sigamos orando por ellos, sigamos orando porque sí, hay algunos que están un poco delicados y hay que seguir orando. Vamos a la palabra de Dios en esta tardecita y vamos al Antiguo Testamento en el capítulo, en Miqueas capítulo 6, versículos del 6 al 8. Vamos a tomar algunos pasajes del Antiguo Testamento en esta enseñanza. El título de esta enseñanza se titula La vida que agrada a Dios. La vida que agrada a Dios. Solamente hay una forma en la cual podemos nosotros agradar a Dios, y es vivir en obediencia a su palabra, vivir en santidad, vivir como Dios quiere que vivamos en esta tierra, dando buen testimonio para con los demás y para con Dios. Entonces la vida que agrada a Dios es aquella que se sacrifica, que vive apartada del pecado para Dios, que se abstiene de las cosas que nos contaminan y que uno ofrece su vida como un sacrificio para Dios, para agradar a Dios. Esa es la vida que agrada a Dios, en pocas palabras, pero vamos en enseñanza a darnos cuenta que va más allá todavía de las palabras que yo estoy diciendo. Yo solamente le estoy dando una introducción. La vida que agrada a Dios, que en realidad todo aquel que no es hijo de Dios, que no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, pues no agrada a Dios. Esa vida no agrada a Dios, porque para agradar a Dios hay que conocerlo, hay que saber que Dios mandó a su Hijo, el Padre mandó a Jesucristo en la cruz a morir por toda esta humanidad. Y todo aquel que la acepta, todo aquel que acepta el sacrificio de Cristo y que obedece su palabra, es la vida que agrada a Dios, una vida en santidad. Así es que toda la gente que no busca a Dios, toda la gente que vive su vida como quiere, con los placeres del mundo, con los placeres de la vida, con todo lo que el mundo ofrece, pues esas vidas no agradan a Dios. Aunque hay algunos que digan que creen en Dios, que tú les preguntas, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero el creer en Dios no quiere decir que esa vida agrada a Dios. Porque para nosotros agradar a Dios hay que obedecerle. Entonces todo tiene que ir agarrado de la mano.
y vamos a darnos cuenta mediante la enseñanza. Entonces, si vamos a Miqueas capítulo 6 y versículos del 6 al 8, vamos a leer. Aquí Miqueas representa a un hombre que se hace esta pregunta: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y el versículo 8 dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Con ese versículo, él mismo responde esa pregunta. No tienes que pensar en ofrecerle a Dios los sacrificios que antes se hacían. El aceite que se derramaba en el altar, los sacrificios de animales que se traían al altar porque por medio de la ley de Moisés, Dios dijo que el sacrificio de los animales, la sangre que se derramaba, era para cubrir el pecado del pueblo. Entonces, el que está hablando aquí, Miqueas, él sabe bien lo que está diciendo, porque él sabe que los sacrificios eran para eso, para cubrir el pecado del pueblo, de las personas. Él sabe lo que está diciendo. Pero en realidad a Dios no le agradaba eso, eso era un tipo solamente de Jesucristo cuando viniera a pagar el precio. Los animales que se sacrificaban en el altar, los corderos, todos tenían que ser sin defecto. Todos los animales que se sacrificaban, todo tenía que ser sin defecto porque todo tipificaba a Cristo. Entonces eso era en la ley de Moisés, pero tipificando a Jesucristo cuando pagara el precio. Todos los años, todos esos siglos que pasaron, porque en realidad pasaron siglos, desde la ley de Moisés hasta Jesucristo, para que así Jesucristo pagara el precio, y ya de ahí para acá ya no se hacen más sacrificios. Ahí paró el sacrificio del hombre por sus pecados. Por eso aquí este profeta dice: ¿cómo me presentaré delante de Dios? ¿Cómo yo lo puedo agradar? Haciendo todo esto, millares de víctimas, derramar mucho aceite sobre el altar. ¿Será que así se agrada a Dios de mí, de mi vida? Y el versículo 8 es bien simple lo que dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Bien simple que era, solamente ser humilde, ser manso, humillarse, ser misericordioso y ser justo delante de Dios y delante de los demás. Hacer justicia. Era lo único que se tenía que hacer en aquel tiempo. Es lo mismo que ahora en la gracia. Ahora en la gracia a la gente se le hace muy difícil ser salvo porque creen que ser salvo hay que hacer muchos sacrificios. Y en parte pues tienen razón, porque la vida del cristiano depende de un sacrificio de toda una vida. Uno tiene que sacrificar muchas cosas. Uno tiene que sacrificar su vida, a veces hasta su familia hay que sacrificarla porque uno no puede dejar que sus hijos vayan a hacer las cosas que hace todo joven allá afuera. Entonces, es una vida de sacrificios, pero son sacrificios espirituales. Son sacrificios que no tienen nada que ver con dinero ni nada material. Simplemente hay que abstenerse de las cosas que el mundo ofrece. Esos son los sacrificios que nosotros hacemos. Abstenernos de toda especie de mal y vivir humildemente para Dios. Ser mansos, ser humildes y obedecer su palabra, congregarnos, adorar a Dios, traer las ofrendas, traer diezmos, traer todo lo que hemos hecho hasta ahora en este culto y en todos los cultos que se hacen, y vivir una vida apartada del pecado para Dios solamente, vivir en santidad.
Pero al hombre se le hace bien difícil porque está tan acostumbrada, la gente está tan acostumbrada a vivir una vida desordenada, que para ellos dejar la vida desordenada que llevan se les hace bien difícil. Porque si el que vive en adulterio tiene que dejar a la que está con la que está adulterando. Entonces tiene que dejar esa mujer, y si ya tiene hijos tiene que también hacer un arreglo, porque con esos hijos ya no los puede, en otras palabras, es un sacrificio que tiene que hacer. Y cualquier cosa que esté haciendo incorrecta, pues claro que Dios no le va a aprobar que siga así su vida. Viene a Jesucristo y tiene que dejar todo ese pecado que está practicando. Si es adulterio, si es fornicación, si es vicios, si es todo lo que contamina nuestra vida, lo tiene que dejar, porque no va a agradar a Dios una vida así. Por eso muchos prefieren seguir viviendo su vida como les gusta vivir. Porque dicen, no, ir a la iglesia son muchas reglas. No es que son reglas, sino que lo que pasa es que tenemos una vida tan desordenada que Dios la quiere ordenar y nosotros no queremos que Dios la ordene. Y por eso la gente sigue viviendo una vida desordenada, y si mueren en sus pecados, van a morir eternamente y para siempre. Porque la paga del pecado es muerte. Jesucristo vino a dar vida. Jesucristo murió para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y solamente Jesucristo, por medio de Él, es que podemos nosotros obtener esa vida que Dios ofrece. De otro modo, no hay otra salvación, sino solamente la que Jesucristo ofrece. Así es que esa es la vida que agrada a Dios. Una vida apartada solamente para el servicio de Dios. Para vivir en gratitud al Señor, ser agradecidos con Dios, con la vida que nos ha dado. Y eso es lo que Dios pide. Dice que solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si vamos a Isaías capítulo 55, versículo del 1 al 7, allí también Isaías dice que si hay alguien que tiene sed, pues que venga. Porque en realidad no es muy difícil esta vida cristiana, no es difícil, no es imposible. Es para todos, es para todos. Pero como vuelvo y repito, la gente que le gusta vivir una vida desordenada no quiere dejar esa vida desordenada porque le gusta vivir así. A todos los sedientos venir a las aguas, y los que no tienen dinero venir y comprar. Comed y venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Ese versículo nos está dando a entender que el evangelio es gratuito, la salvación es gratuita. Esto es para todo aquel que quiere vivir una vida agradable ante Dios. Aquí no se necesita dinero para la salvación, no se necesita ningún precio, no se le cobra a nadie para que sean salvos. Incluso se les ayuda se les da seguimiento para que conozcan a Dios. Dice, todos los sedientos, todos aquellos que tienen sed de Dios, sed de conocer a Dios, venir a las aguas. Y los que no tienen dinero, venir y comprar, porque en realidad esta salvación es para el que está por allá debajo de un puente durmiendo, para aquel que está sin un centavo, para aquel que está hambriento y sediento tanto de comida como de física como espiritual. Esto es para todo mundo. El evangelio, la salvación no tiene límites, es para todo aquel que quiere. Y dice el otro versículo, el 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Ese versículo lo que nos está diciendo es que hay personas que gastan en lo que no los llena. Gastan su dinero en los vicios, en los placeres de la vida. Trabajan y trabajan solamente para ellos mismos y no se sacian. Dice, oídme atentamente y comer del bien. Oír la palabra de Dios, oír lo que el mensaje de Dios nos trae. Oír atentamente, dice, y comer del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura.
Cuando esas personas escuchan un mensaje de la salvación, se dan cuenta que en realidad lo que allá afuera están practicando no los ha llenado ni los va a llenar. Pero el evangelio, la salvación, el evangelio trae salvación y ese sí sacia, porque es la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Y esas personas que vienen, así como nosotros un día venimos, nos dimos cuenta que sí, lo que nos ofreció la vida allá afuera nos trajo desgracias, nos trajo una vida en realidad derrotada porque no vimos ningún beneficio en los vicios, no vimos ningún beneficio en la vida desordenada que llevábamos, ya que vivíamos una vida sin Dios. Y cuando venimos y escuchamos el evangelio, escuchamos el bien, escuchamos la palabra de Dios y dice, y se deleitará vuestra alma con grosura. Nos deleitamos en su presencia, nos deleitamos en la palabra, nos deleitamos en la alabanza, nos deleitamos en la adoración, porque todo eso, todo lo que es Dios, todo trae paz, todo trae gozo, todo trae alegría. Todo lo que Dios ofrece es paz y gozo y alegría. Dios no nos quiere ver agobiados, Dios no trae nada agobios a la vida, Dios trae paz y gozo. Aunque pasemos momentos difíciles en la vida, aunque nos enfermemos, aunque pasemos desgracias, pero la palabra de Dios es fiel y Él nos fortalece. Él nos da fuerzas en medio de las angustias, en medio de los problemas, las dificultades. Él nos ayuda y nos trae paz y gozo, aún en los momentos difíciles, porque su palabra no es palabra de hombre, es Dios mismo, y uno se deleita en su palabra. Dice el versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y sigamos leyendo hasta el 7. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Eso es lo que tiene que hacer la gente, buscar a Dios ahora que pueda ser hallado, ahora que el evangelio se está predicando. Va a haber un día donde no lo van a encontrar, va a haber un día donde el Señor ya no va a estar aquí. Y si mueren sin Cristo, se van y se pierden eternamente y para siempre. Dice el versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esto es para todos. Aún aquel que es un impío, aquel que se ha apartado de los caminos de Dios, dice que se vuelva, porque hay oportunidad para aquel que se aparta también. Un impío es una persona que conoce a Dios y está apartada. La Biblia lo considera como un impío porque está haciendo cosas malas, está pecando y Dios quiere que se arrepienta. Venga el arrepentimiento y Dios lo va a perdonar. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y el 8 dice, no, nomás hasta el 7, ¿verdad? Hasta el 7 era. Si vamos ahora a Isaías 57, del 15 al 21, para después ir al Nuevo Testamento, porque aquí está hablando del pueblo de Dios, que quería agradar a Dios, y Dios dice cómo lo deben de agradar. Humíllense. Le dice al pueblo de Dios, humíllate y haz justicia, y escucha palabra de Dios, y escucha, y Dios te va a dar vida. Del 57, del 15 al 21, dice ahí, versículo 15, porque así dijo Jehová, dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios está con los humildes, Dios está con los quebrantados, porque es del modo que el hombre busca a Dios. Cuando una persona está quebrantada en dolor,
en sufrimiento, en angustia, en desesperación, y que sabe que hay un Dios, allí puede clamar a Dios. Y por eso dice Dios, yo estoy en la altura, dice, pero con aquel que se humilla y que está quebrantado en su espíritu, dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón quebrantado de los quebrantados. Dios le puede dar vida a una persona que está en esa condición, porque Dios está con aquellos que están en quebranto. Dios conoce el corazón, Dios conoce el dolor, Dios conoce la aflicción, y Dios permite que pasemos por todas esas cosas para que al fin entendamos que solamente Él nos puede ayudar y sacar de cualquier situación que nos encontremos, de quebrantamiento, de aflicción y de toda situación difícil que nos venga en la vida. Y Dios está con esa persona. Dice el versículo 16. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaeré ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Porque ahí está hablando de una persona que a veces, como hijos de Dios, pecan y se rebelan contra Dios. Y Dios se enoja, pero dice que no para siempre va a estar enojado. Dios se molesta, se enoja cuando uno lo ofende, claro. Dice, pero pues decaería, dice, ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Dice que no para siempre estaré enojado. Dice el versículo 17. Dice, por la iniquidad de su codicia me enojé, hablando del pueblo de Israel, y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. El 18. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al que está cerca y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Ahí dice que, vamos al 20 y luego al 21 dice, pero los impíos, dice allí, son como el mar en tempestad, que no pueden estar quietos. Sus aguas arrojan cieno y lodo. Y el 21, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Aquí está hablando en esos versículos de personas que ofendieron a Dios en el pueblo de Dios, que ofendieron a Dios, le voltearon las espaldas y Dios se enojó. Dice, pero por un tiempo estuve enojado, no por mucho tiempo, dice. Hasta que vi que se humillaron, hasta que vi que se quebrantaron, y yo estoy con aquel que se quebranta. Dice, pero con el impío que nunca quiere reconocer sus pecados, dice que está como las aguas del mar, tempestuosas que arrojan cieno y lodo, dice, y no se pueden estar quietas. Dice, con esos yo no me llevo. Dice, no hay paz para ellos, porque el impío quiere vivir una vida de placeres mundanos y quiere que Dios esté contento con el pecado que practica, y Dios dice, yo no puedo, no va a tener paz. El impío que no se arrepiente, que no se humilla, que no se quebranta ante Dios, no va a tener paz, porque siempre está como las olas del mar, como dice el otro versículo. Si lo puedes otra vez poner el versículo 20, para que vea cómo dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Así compara Dios a un impío, a una persona que no se quiere humillar, que conoce a Dios, que sabe quién es Dios y que sabe que Dios lo puede restaurar, pero no le importa, quiere vivir su vida como quiere, ofendiendo a Dios y vivir una vida como le place, y esa persona no va a tener paz, porque es lo que dice el versículo, el último. Esa persona no va a tener paz, porque la paz la da Dios. Él es el único que nos puede dar paz. Entonces, tenemos que humillarnos, tenemos que vivir una vida en servicio a Dios para no pasar por una situación así. Si queremos tener paz, tenemos que vivir humildemente delante del Señor, día con día,
en nuestra vida, en nuestro diario vivir. No darle las espaldas a Dios. Esa es la vida que agrada a Dios. No darle las espaldas a Dios, sino vivir una vida que a Dios le agrada. Es una vida en santidad, congregarnos, hacer cultos al Señor y hacer todo lo que se hace aquí, pero también una vida en santidad allá afuera con los demás. Y de eso vamos a estar hablando ya en el tiempo que me queda de aquí en adelante. Eso era lo que pasaba en el pueblo de Israel. Eso era, digamos que para el pueblo de Israel, pero para los impíos y los que están apartados también. Ahora vamos a ver cómo Dios quiere que la iglesia viva, cómo la vida que agrada a Dios entre nosotros es que Dios le agrada, cómo debemos de vivir la vida. Vamos primeramente a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 1 al 12. Por eso yo le puse la vida que agrada a Dios, porque estos versículos, el título de estos versículos, eso es lo que dice en mi Biblia, la vida que agrada a Dios. Estos versículos, o sea, este tema lo saqué de estos versículos de 1 de Tesalonicenses capítulo 4, pero vamos a ir también a otras citas de otras epístolas de Pablo. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesucristo, en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Aquí le está recordando que así como ellos les enseñaron, los que les predicaron el Evangelio, que así sigan viviendo la vida, así agradar a Dios y que así abundéis más y más. Así como nosotros les enseñamos, así vivan la vida. Les dimos ejemplo, háganlo así como lo están haciendo, pero vivan más y más. La vida en santidad nunca llega a un límite donde dices, ya soy tan santo que ya no puedo ser más santo. No, la santidad es progresiva. Nunca vamos a ser santos al límite de que digas, yo ya soy tan santo que ya no puedo pasar de aquí. No. Por eso dice que las cosas que nosotros practicamos, la vida que practicamos nosotros viviendo en santidad, lo sigamos practicando, pero hay que abundar en ello más y más. Y en varias epístolas dice el apóstol Pablo, está bien lo que están haciendo, pero sigan así, pero abunden más en eso, abunden. Porque nunca te va a decir Dios, ya eres tan santo que ya no necesitas ni hacer otras cosas, ya solamente hasta ahí llegaste. No, hermano, la santidad, nunca hay límites para la santidad, porque el único santo verdadero es Dios. Nosotros solamente estamos imitando a Jesucristo y a Pablo, que también vivió en santidad, que él dijo, ser santos como yo soy santo, dice el Señor, y el apóstol Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Así es que nunca podemos decir, ya estoy bien, ya no tengo nada que hacer porque ya soy bien santo. Ya no tengo que hacer nada de otra cosa más que lo que estoy haciendo a Dios le agrada y así voy a quedarme porque yo sé que ya hasta aquí, hasta este es el límite. No, hermanos, no hay límites para vivir en santidad. Porque en este mundo nos contaminamos día con día y día con día tenemos que limpiarnos. Por eso dice también otro versículo, el que esté limpio, límpiese más. Y el que sea santo, santifíquese más. ¿Por qué? Porque nunca vamos a estar limpios y puros el 100%, sino solamente hasta que lleguemos al cielo, porque allá no hay nada de impurezas, allá no hay pecado. Entonces dice que abundéis así abundéis más y más, así como lo estás haciendo, dice el versículo 2. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesucristo. Y el 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. O sea que esa es la voluntad de Dios, la santificación. Que si alguien está fornicando, que se aparte de la fornicación. Porque la fornicación es vivir sin casarse con una persona. Es estar junto con una persona, ya sea una pareja, estar viviendo juntos y sin casarse, eso es fornicación. Entonces dice que se aparten de fornicación y vivan en santidad. Sigue diciendo el versículo 4,
que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y el 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. O sea que el matrimonio tiene que ser un matrimonio en santidad, que si tú tienes tu esposa, mírala como Dios la ve. Mírala y trátala como Dios la ve. Ámala y trátala con mucho respeto, con mucho honor, no como los gentiles allá afuera que a la mujer la tratan como si fuera un objeto y hacen con ella lo que quieren. No, en santidad y honor. Amén, eso es lo que está diciendo ahí. Y dice el versículo 5, del 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Aquí está hablando de que esta vida que agrada a Dios no es de engañarse los unos a los otros como hermanos que somos. No es que tú le estás echando una mentira a tu hermano para sacar algún beneficio. No, no hay que engañarnos a nosotros unos con otros, porque se siente feo que a ti te engañen. Yo sentiría feo que alguien me dijera, Pastor Carlos, sabe que le conseguí un cliente y ahí que me dé un número equivocado y que no exista. Pues claro que me voy a sentir engañado. Y cosas así, cualquier cosa que sea un engaño, no debemos de hacer eso como cristianos. No engañar a nadie en nada, entre nosotros mismos, porque eso a Dios no le agrada. Dice el versículo 7. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Vamos a leer hasta el 12. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Santo Espíritu. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Acerca del amor fraternal, el amor fraternal es el amor entre hermanos. Es el amor fraternal del que habla ahí. Solamente existe un amor fraternal. Es el amor que la iglesia debe de tenerse entre nosotros mismos. Es el amor que nos mostramos entre nosotros. Como hijos de Dios, somos hermanos de Cristo, hijos de Dios, hermanos los unos con los otros espiritualmente, y ese es el amor fraternal, que nos miremos como si fuéramos hermanos de carne y sangre. Dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. O sea que ellos ya sabían que el amor fraternal es amarnos unos a otros con el amor de Cristo. Dice el versículo 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Aquí está otra vez esta palabra, que abundéis en ello más y más. Dice, está bien que entre ustedes se llevan bien como iglesia, porque aquí le está mandando la carta a una iglesia en específico, pero en toda Macedonia, en toda la región, había hermanos que no asistían a esa iglesia. Es como aquí, como tenemos hermanos que van a otras iglesias, y dice que también hay que amar a otros hermanos que no pertenecen a la congregación, como dice ahí, y también dice, lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. En otras palabras, llévense bien como hermanos, pero no solamente entre ustedes, sino que amen también a otros de otras iglesias, de otras congregaciones de la región, pero abunden en ello más y más. Es lo que está diciendo ahí. No digan, no, pues yo amo al hermano, ya es suficiente lo que lo amo, ya hasta aquí lo amé, no. Dice, hay que abundar en ello más y más. O sea que también el amarnos los unos a los otros, no hay límites tampoco, sino que es un amor progresivo que siempre tiene que estar ahí siempre. Por eso dice, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Dice el versículo 11,
Dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Que procuréis tener tranquilidad. Eso es lo que tenemos que procurar siempre nosotros, tener tranquilidad. Es difícil tener tranquilidad en estos días de pandemia. Es difícil tener tranquilidad los líderes, los que predicamos, los que enseñamos y los que dirigimos, porque algunos nos enfermamos también en los últimos días y algunos no están aquí participando. Y no es fácil tener tranquilidad, porque uno quisiera que todo fluyera. Uno quisiera que todo fluyera normal, pero estamos en una situación de virus y tenemos que tener tranquilidad. Por eso que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Hay que seguir ocupados en los negocios que tenemos. Además de tener tranquilidad, hay que estar ocupados en los negocios. Yo estuve 10 días delicado de salud y algunos no se dieron cuenta, pero en realidad estuve bien malo, pero también ocupado en mi negocio, porque pues si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Entonces, y procuraba también tener tranquilidad todos estos días con todos los problemas y algunos hermanos enfermos también. Pues no es fácil procurar tener tranquilidad, pero yo sé que Dios nos ayudó. Y aquí estamos, ya hay un grupito bastante grande, pero faltan algunos todavía, que hay que seguir orando por ellos. Pues, ¿qué hemos hecho? Procurar tener tranquilidad, pero hay que seguir ocupados en nuestros negocios, porque pues ahí estamos sobreviviendo, ¿verdad? Y el Señor nos ha bendecido con los negocios que tenemos. Entonces, dice el versículo 12, dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Es muy importante que nosotros, ¿verdad?, nos mantengamos en nuestros negocios trabajando, el que tiene su negocio, y así no tener necesidad de estar pidiendo prestado con otras personas, para que los de afuera no nos critiquen. Por eso dice allí, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Aquí si hay alguna necesidad entre nosotros, nos podemos nosotros prestar los unos a los otros, porque somos hermanos y no nos podemos criticar porque sabemos cómo vivimos, sabemos cómo trabajamos. Y si a alguien le falta trabajo, si alguien está desempleado, pues sabemos que con una ayuda financiera lo podemos ayudar hasta que encuentre trabajo. Pero los de afuera no tienen que darse cuenta lo que está pasando entre nosotros, porque entonces seríamos criticados. Por eso hay que amarnos en el amor de Cristo. Ese es el amor fraternal, que tenemos que tener cuidado los unos con los otros, y si hay una necesidad entre nosotros, pues tratamos de ayudar en lo que podamos, para que así no tengamos que salir a buscar un préstamo con los de afuera. Eso es lo que está diciendo ese versículo. Eso es lo que dice 1 Tesalonicenses, hasta ese versículo, hasta el 12. Y si vamos a 2 Tesalonicenses también, solamente vamos a considerar el capítulo 2, versículos del 13 al 17. Acuérdense que el mensaje es la vida que agrada a Dios. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Aquí exhorta a estar firmes, firmes en la doctrina, firmes en el evangelio, de quien haya sido, quien te haya predicado, es la doctrina, es el evangelio del Señor. Estemos firmes en lo que hemos creído, en
en Jesucristo, que es nuestro Salvador. Estad firmes, reteniendo la doctrina, como dice ahí, que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Y el 16 dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro, Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. El 17, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Son palabras de ánimo en esa carta del apóstol Pablo, también en esa segunda carta a los tesalonicenses, de que se mantengan firmes, de que se mantengan creyendo en la palabra, en el evangelio, en todo lo que han aprendido, ya sea por carta o por lo que se les haya predicado, se mantengan firmes en la salvación, en lo que es la salvación, que es el evangelio que salva. Ahora vamos a Romanos capítulo 6, versículos del 9 al 14. La carta a los romanos es el mismo apóstol Pablo. El mismo apóstol Pablo le escribió a romanos, a tesalonicenses, a filipenses. Casi fueron 13 epístolas las que él escribió y vamos también a ir a otras epístolas. Romanos capítulo 6, versículos del 9 al 14. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí es otra exhortación. Amén. Ya que Jesucristo murió por nosotros, pues nosotros también hay que ser correspondidos. Y así como nosotros sirvíamos antes al pecado, antes vivíamos nosotros una vida desordenada, ahora la vida que agrada a Dios es una vida en santidad. Allá en otra epístola dice, basta ya el tiempo que haya vivido para agradar al mundo. Basta ya. Sino que ahora lo que antes usabas tú para el mundo, ahora úsalo para glorificar a Dios. Si antes le tocabas al mundo, si antes le cantabas al mundo, pues ahora lo que hacíamos para el mundo, la vida que agrada a Dios, es que ahora lo que antes era para deshonra, ahora es para honra de Dios, porque somos instrumentos para Dios ahora. Dios da talentos, Dios da dones a los hombres, y ya desde que uno nace, ya nace con esos dones, ya nace con eso. Pero cuando uno va creciendo, si el diablo, si uno no se convierte a Cristo, si uno vive una vida desordenada, pues el que lo va a usar va a ser el diablo. Los dones, los talentos, los va a usar el diablo cuando no son para Dios. Por eso todos los músicos en la farándula mundana, los músicos, los cantantes que se hacen famosos y tienen tremenda voz, tienen tremendos talentos, esos talentos y esos dones vienen con ellos, pero como no le sirven a Dios, le sirven al mundo, el diablo los usa para el mundo y no glorifican a Dios. Sus inspiraciones son mundanas, son diabólicas, algunas de ellas. Entonces no están glorificando a Dios. No es una vida agradable a Dios, es una vida agradable al mundo y agradable al diablo. Pero nacieron así, con esos dones. Si esas personas se convierten, como hay algunos que se han convertido, nos hemos dado cuenta de algunos que se convirtieron, que eran actores o músicos o cantantes mundanos, se convirtieron a Cristo y ahora toda su vida se la dedican a Dios. Su voz que antes fue dedicada al mundo y al diablo, ahora se la dedican a Dios, ahora testifican de Dios, ahora los cantos son cristianos para Dios
y ahora ellos glorifican a Dios con su vida. Esa es la vida que agrada a Dios. Toda su vida mundana, si fueron muchos años viviendo en la farándula, ya eso ya no cuenta para Dios. Él borró sus pecados, todo lo que hicieron, toda la vida desordenada que ellos hicieron en su vida, Dios borró todo eso y ahora su vida es de agrado ante los ojos de Dios. Porque ahora se han arrepentido y ahora su vida es de agrado. Porque ahora todo lo que hacen es para Dios. Hemos escuchado a muchos. Y yo me gozo cuando digo, esta persona en realidad estaba perdida y el Señor lo rescató. Y ahora todo lo que hace es para Dios. Las personas son de buen testimonio para los que también están en una situación así allá en el mundo, que pueden venir algún día a la salvación. Pero claro, Dios no va a obligar a nadie y cada quien pasa por situación difícil, porque muchos de ellos vinieron por algún fracaso. Muchos de ellos vinieron cuando les pasó algo que cayeron hasta el fondo y ya no pudieron levantarse y no les quedó otra que clamar. Algunos se enfermaron, algunos Dios los rescató de alguna enfermedad incurable y de situaciones tan difíciles que solamente cuando les predicaron el evangelio y creyeron, Dios los pudo ayudar. Y fue del modo que vinieron. Y ahora su vida agrada a Dios. Ahora su vida le pertenece a Dios y se han dedicado a Dios el resto de sus vidas. Esa es la vida que agrada a Dios. No importa cuántos años les queden a las personas que viven en esa vida. No importa, lo que importa es que se arrepintieron. Porque para Dios el tiempo no existe. Para el Dios el tiempo de pecado que nosotros vivimos antes y nos vinimos y nos arrepentimos, aunque nos haya quedado un día de vida, lo que cuenta es el arrepentimiento para Dios. La vida pasada ya no cuenta para Dios. Cuando tú aceptas a Jesucristo, cuando tú de todo corazón aceptas a Jesucristo y dices, yo no quiero esta vida que llevo me va a llevar a la destrucción, esta vida que llevo me lleva a la perdición y yo quiero encontrarme con el Señor, yo quiero vivir una vida que agrade a Dios. Tú te arrepientes de toda tu vida que hayas pasado y de aquí en adelante, si el día de mañana mueres, ya no cuenta lo que pasó, lo que cuenta es este día, este momento para Dios. Esa es la misericordia de Dios, que para Dios el tiempo no existe. Para Dios lo que existe es el corazón humilde que se arrepiente de todos los pecados y toda su vida pecaminosa. Y eso es lo que Dios ve, el corazón arrepentido y quebrantado. Y allí Dios trata con las personas. Así es que hay salvación mientras hay vida, porque hay un versículo que dice, es mejor perro vivo que león muerto. Porque mientras hay vida, hay una oportunidad. Cuando ya no hay vida, se acabó la oportunidad. El que murió sin Cristo, ya no hay nada que hacer. El que murió sin Cristo, se acabó todo. Ya los novenarios no cuentan, ya los rezos no cuentan, ya las oraciones no cuentan. El que murió, si está con Dios, está con Dios. Si no está con Dios, no está con Dios, ya no hay nada que hacer. En vida es cuando debemos buscar a Dios. Por eso dice, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Porque ya cuando muere la gente ya no lo puede encontrar. Se perdió. Ya no hay vuelta atrás. En vida es como debemos de buscar a Dios. Ahorita es que está la oportunidad. Cuando todavía podemos nosotros, tenemos aliento de vida. Va a haber un día donde morimos y si no estamos bien con Dios, nuestra alma, solamente Dios sabe a dónde va a llegar. Por eso día con día, hermanos, tenemos que estar bien con Dios. Día con día tenemos que estar conscientes que nuestra vida no la tenemos comprada. Si nuestra vida está desordenada, tenemos que ordenar nuestros caminos día con día. Si le estamos fallando a Dios, al instante tenemos que decir, Señor, yo te estoy fallando, yo no puedo vivir así. Arrepentirnos al instante porque en un accidente podemos quedar allí. ¿Y quién nos va a salvar allí? Si a veces que los accidentes pasan en un segundo. Tenemos que tener conciencia de que no es Dios y con los demás. Ya vamos a terminar.
Vamos a Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 18. Versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más, ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos, dice, en vuestra salvación con temor y temblor. Así tenemos que estar ocupados siempre nosotros en esta salvación. Es una salvación gratuita, pero hay que ocuparnos en ella. ¿Qué es estar ocupados en nuestra salvación? Es que constantemente tenemos que saber que corremos peligro y que no podemos vivir una vida a escondidas haciendo pecado. Que nuestra vida no está comprada y que en cualquier momento llega la muerte y tenemos que tener temor día con día, pensar, ¿estaré bien con Dios? ¿Mi vida le agrada a Dios? ¿Estoy viviendo una vida de agrado al Señor? Tenemos que preguntarnos todos los días si nuestra vida le agrada a Dios, así como estamos viviendo. El 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que Dios mismo nos ayuda. Él es el que nosotros nos pone ese deseo. El querer como el hacer por su buena voluntad. El 14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y el 18 dice: asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Tenemos que entender que debemos vivir esta vida así, con temor, con temblor, todos los días. Porque el diablo no duerme. Tenemos un enemigo que no duerme. Y a veces nos engaña con el pecado. A veces hacemos cosas que estamos engañando a Dios o a los demás o al hermano, y creemos que nadie se da cuenta, y esas cosas que a Dios no le agradan, que se hacen escondidas, es un engaño. Y decimos, esto no es nada, esto en realidad es una cosa simple. Pero toda cosa escondida, toda cosa que se hace en tinieblas, todo eso es pecado delante de Dios. Y cuando hay pecados ocultos, en realidad nadie puede hacer nada, porque el problema es que no hay sinceridad en los corazones. Es bien difícil que una persona viva una vida a escondidas, pecando, y que diga las cosas que está haciendo. Es difícil, porque por eso está haciendo las cosas que está haciendo, porque las está haciendo escondidas, porque no quiere que nadie se dé cuenta que las está haciendo. Entonces, nadie puede ayudar a esa persona sino solamente el Espíritu Santo, que le pueda redarguir. Y sucede en muchas iglesias, sucede en los altares. A veces hay fornicación, hay adulterios en los altares, y no se da cuenta ni el pastor, ni nadie se da cuenta, ni los compañeros de músicas, ni de los músicos, ni los cantantes. Nadie se da cuenta porque es a escondidas. Pero si el Espíritu Santo le redarguye a las personas, solamente ellos pueden, en otras palabras, Dios puede tratar con esas personas directamente y pueden quebrantarse delante de Dios y Dios los puede perdonar. Pero de ahí para allá nadie los puede ayudar, porque las cosas que se hacen escondidas es obra satánica para que todo esté en oculto. Entonces es difícil, pero Dios siempre da oportunidades y Dios perdona. Dios perdona cualquier pecado, Dios lo perdona. Pero el problema es cuando la persona que lo está practicando no quiere arrepentirse. Ese es el problema. Cuando no hay arrepentimiento,
Porque aún si salen descubiertos, aún si el pastor se da cuenta o alguien los descubre, van a decir que sí es cierto porque ya se descubrieron. Pero ese no es el punto. El punto es que la persona reconozca sin ser descubierta que está mal y que se arrepienta a tiempo antes de que venga un juicio. Entonces es muy importante, hermanos, la vida que agrada a Dios es una vida en santidad. No es una vida de andarse escondiendo, de andar en oculto, de andar haciendo cosas a las escondidas y que como quiera nadie se da cuenta, pero Dios lo sabe todo. Así es que la vida del cristiano, ese es el problema, hermanos, que la vida del cristiano tiene que ser una vida transparente. Esa tiene que ser la vida del cristiano, una vida transparente, tanto como el pastor, los que cantan, los que dirigen, tanto como ustedes también. Tiene que ser una vida transparente porque no tiene que ser una vida que viva uno a las escondidas, que esto que no se dé cuenta a nadie porque esto yo sé que no está bien, no. Todo tiene que ser una vida transparente, la vida del cristiano. Y es una vida en paz, porque no tienes a nadie que esconderle nada. Yo no tengo que esconderle nada a nadie, ni a mi esposa, ni a mis hijas, ni a nadie. Y yo vivo en paz. Si algún día algo me pasa, me voy en paz, porque yo sé que no escondo nada. Pero no todos somos así. Por eso Dios nos está hablando a todos, porque puede ser que hay alguien que está así. Esto no se da cuenta a nadie, solamente yo y Dios, pero Dios está diciendo arrepiéntete, porque puede venir un juicio y de ahí no hay quien te salve. Solamente Jesús. Él ya pagó el precio. Ahora solamente hay que ser obedientes a vivir en santidad, agradar a Dios. La vida que agrada a Dios es una vida en santidad. Esa es la vida que agrada a Dios, una vida en santidad. Por último, vamos a Filipenses ahí también, pero en el capítulo 4, versículos 8 y 9. Tenía también primera de Pedro, pero yo sé que a lo mejor, si nos da tiempo, vamos a primera de Pedro al último. Vamos allí al capítulo 4 de Filipenses 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que oísteis, lo que oísteis, lo que aprendisteis de mí, dice el apóstol Pablo ahí, porque es el apóstol Pablo que escribió la carta. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Acuérdense que el apóstol Pablo dice, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Solamente el apóstol Pablo en la Biblia habló de que seamos imitadores de él como él de Cristo, porque él fue uno de los apóstoles que en realidad vivió casi como Jesucristo vivió, sin pecado. Por eso él se atrevió a decir, lo que vieron en mí, lo que escucharon de mí, esto hagan. Lo que vieron, lo que oyeron, hagan esto. Y el Dios de paz estará con vosotros. Porque si viven una vida como yo les enseñé que vivieran, esa es la vida que el Señor Jesucristo me enseñó a vivir. Fue lo que le quiso decir. Entonces él sabía que lo que él les enseñó, como él era imitador de Jesucristo, él sabía que lo que ellos hicieran, imitándolo a él, iban a tener paz. El Dios de paz estará con vosotros. Con esa firmeza lo dice el apóstol Pablo. Hagan lo que yo les enseñé y Dios estará con ustedes. El Dios de paz. Cuando nosotros vivimos una vida en santidad, una vida de agrado a Dios, vamos a tener paz porque Dios es paz. Dios no nos va a redarguir de pecado porque vivimos en santidad, porque la vida que vivimos le agrada a Dios. Por eso Dios no nos va a redarguir de pecado. Pero si tenemos pecados ocultos, no va a haber paz. Dormiremos sin paz, tendremos pesadillas y nos asustaremos de cualquier cosa porque andamos mal, porque andamos ocultando pecados. Es por eso que tenemos que analizar nuestra vida. ¿Le agrada a Dios mi vida, diga usted? ¿Será que le agrada a Dios lo que estoy haciendo?
¿Será que mi vida le pertenece a Dios y Él está contento como yo estoy viviendo? ¿Soy obediente a su palabra? ¿Soy obediente al Espíritu Santo? Esas cosas tenemos que preguntarnos nosotros. Ese es un análisis que tenemos que hacerlo todos los días nosotros. En nuestras oraciones, en nuestra intimidad con Dios, tenemos que analizar bien nuestra vida. Lo que estoy haciendo, ¿le agrada a Dios o no le agrada a Dios? ¿Qué puedo hacer para agradar a Dios? Como decía el profeta. Solamente reconocer nuestros pecados, reconocer las maldades, si estamos haciendo cosas injustas, y arrepentirnos, y el Señor de paz estará con nosotros. No hay una cosa mejor, hermanos, que vivir en paz. Yo se los digo porque yo he tenido paz desde que vine a Cristo. Yo he experimentado la paz. En medio de tantas circunstancias, en medio de cuando me dan noticias que en realidad deberían de afligir, yo sigo con paz. Porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que siento que Dios está en cualquier asunto. Aún en los momentos más difíciles, yo siento que Dios me da paz. Y a veces, como digo, a veces se siente uno intranquilo, se siente uno un poco dudoso, pero en todo eso Dios le da paz a uno, porque Él es el Dios de la paz. Analicemos nuestra vida siempre, hermanos. Si nuestra vida le agrada a Dios, tenemos que preguntarle en nuestras oraciones, en nuestra intimidad con Dios: Señor, ¿te agrada mi vida? ¿Te agrada lo que estoy haciendo? ¿Soy de agrado ante tus ojos? Si hay algo que no te agrada, muéstrame, y yo sé que Dios nos puede mostrar si hay algo que no le agrada a Dios. Yo a veces por sueños, Dios me ha mostrado que hay cosas que están en mí que a Dios no le agradan. Y cuando yo tengo un sueño, yo sé exactamente lo que Dios me está diciendo por medio de ese sueño. Y ahí me pongo a cuentas con Dios, digo, esto Dios me está hablando a mí directamente. Y yo sé que Dios trata con cada uno de diferente manera. Así es que ese ha sido el mensaje, hermanos. La vida que agrada a Dios es una vida en santidad, una vida apartada para Dios, apartada del mundo, para servir a Dios, para agradar a Dios y para vivir en paz entre nosotros y en este mundo hasta que el Señor venga. Vamos a ponernos de pie y pueden pasar al altar, hermano Héctor. Así nos despedimos con un canto de adoración. Y que el Señor nos siga ayudando con su palabra, con su Espíritu Santo, que nos siga enseñando, ya que Él es el Maestro. Gracias, Señor amado, gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos enseña, Señor, que nos dirige, Padre. Sin tu Espíritu Santo nada somos, Señor. Pero tu Espíritu Santo, Señor, contigo lo tenemos todo, Señor. Contigo podemos, Señor, hacer cualquier cosa porque no somos nosotros, eres tú, Señor. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres digno de alabanza, Señor. Tú eres digno de adoración, Padre. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Los que están en sus casas, en sus hogares, bendícelos, Padre. En el nombre de Jesús, seguimos orando por ellos. Adore a Dios en este canto. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita
Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Necesitamos de ti cada día, Señor. Sin ti nada somos, Señor. Sin ti estamos perdidos, Señor, pero contigo lo tenemos todo, Señor. Ayúdanos día con día, Señor, a estar bien delante de ti, Señor. Ayuda a nuestros jóvenes, Señor, nuestros adolescentes, Padre. Ayuda a los Padres Santos a entender, Señor amado, a ser obedientes, Señor, tanto a los padres como a tu palabra, Señor. Para que así, Señor amado, se mantengan, Señor amado, bajo la cobertura del Altísimo, Señor, bajo tus alas, Señor, porque solamente bajo tu protección podemos estar seguros, Señor. Te pedimos tu protección, Señor, en medio de esta crisis, Padre Santo, de enfermedad, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de nuestros hermanos, Señor, aquellos que están enfermos, Señor. Te pedimos que tengas misericordia, que los sigas sanando, Padre Santo, que prontamente salgan, Señor, de esa enfermedad, Señor, que los ha atacado, Señor. Cualquier, Señor amado, virus, Señor, que haya en ellos, Señor, Padre Santo, te pedimos sanidad, Señor, que prontamente podamos, Señor, verlos de nuevo, Señor, aquí con nosotros, Padre. Que prontamente, Señor, sean libres, Señor, de todo virus, de toda enfermedad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Y ayúdanos, Señor, a permanecer firmes, Señor, creyendo, Señor, en ti, Señor, teniendo fe, Señor amado, de que tú, Señor, pase lo que pase, tú no nos abandonas, Señor. Tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, en nuestra fe, Señor, que nuestra fe no falle, Señor, ni la fe de nuestros hermanos que están pasando, Señor, por alguna enfermedad, Señor, que su fe no falle, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Llévanos a nuestros hogares, Señor. Quita todo tropiezo, Señor, todo accidente, Señor, que el enemigo quiera provocar, Señor. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Que lleguemos con bien, Señor, a nuestros hogares. Y el día de mañana, Señor, que tú nos des fuerzas para levantarnos y para hacer nuestras labores del día de mañana, Señor. Para así el miércoles estar, Señor, aquí de nuevo, Señor, glorificándote, Señor, con los hermanos que lleguen, Señor, en ese día, Padre. Los que no pudieron llegar hoy, Señor, que puedan llegar el miércoles, Señor, que ya estén bien, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos aquí el miércoles a las 7:30. Hacia adelante, hermanos. Cristo viene pronto.